Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice lo siguiente, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahí lo que vamos a ver en esta mañana, así que dispongamos nuestro corazón para que el Señor nos abra los ojos del entendimiento y nos dé luz y podamos entender y comprender la máxima expresión de la voluntad de Dios. Oramos, Padre. Padre, te damos tantas gracias por indicarnos siempre la dirección correcta a través de tu palabra. Qué maravilloso es poder exaltar tu nombre y qué maravilloso es saber que solamente tu palabra nos puede ayudar a nosotros a entender y comprender quién eres tú, Señor Jesucristo. Y en este Evangelio de Juan se encuentran características esenciales de la fe cristiana. Y una de ellas no negociables es tu identidad, tu naturaleza, Señor Jesucristo, que nosotros no solamente la deberíamos apreciar, sino que también la deberíamos atesorar en nuestros corazones, teniendo en cuenta que tú, Señor Jesucristo, eres Dios, que tú, Señor Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida. Queremos que en esta mañana tu palabra impacte nuestras vidas a tal punto que podamos nosotros ver como tú ves. Que sean abiertos nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Que dispongamos nuestra mente para que nosotros podamos realmente mirar esta verdad absoluta, Señor, y nos ayudes a mantenernos sobrios, con una mente lúcida, entendiendo y comprendiendo, Señor Jesucristo, quién eres tú. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por darnos este alto privilegio de abrir la Escritura, la palabra de Dios y entender realmente lo que tú quieres para tu iglesia. Así que ponemos delante de ti, Señor, tu palabra y ayúdame, Señor, a mí a poderla expresar con precisión. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, te alabamos. Amén. Creo que la pregunta más importante que nosotros debemos hacernos es, ¿quién es el Señor Jesucristo? Algunos han considerado que Jesucristo es un hombre moralista. Algunos han considerado que Jesucristo es un hombre que de principios. Algunos han considerado que Jesucristo es bueno. Algunos han considerado inclusive que Jesucristo es un buen maestro, que ha enseñado cosas interesantes, cosas importantes. Algunos piensan o creen que era un hombre común y corriente, con un entendimiento distinto. Otros han considerado que Jesucristo es un mito o es una filosofía fantasiosa que es enseñada para divertir a los fanáticos religiosos. Otros inclusive han considerado que Jesucristo fue un ángel. Otros han considerado que Jesucristo es una visión, una especie de luz que emite destellos de superioridad. Otros han considerado que Jesucristo es una especie de amuleto que da buena suerte. Otros creen que es una historieta ficticia que es narrada para gente ignorante, para gente que le gusta la novedad. Estos son los criterios que prácticamente piensan de quién es el Señor Jesucristo. Nuestra sociedad está completamente alejada de quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. Nuestra sociedad está alejada de mirar prácticamente la verdadera identidad de quién es el Señor Jesucristo, la verdadera naturaleza de quién es el Señor Jesucristo. Lamentablemente, muchos no conocen quién es el Señor Jesucristo.
Es asombroso cómo las personas están sentadas en filosofías o huecas sutilezas. Es asombroso cómo están sentadas en sabidurías humanas, dando criterios que no llegan a una verdadera conclusión. En esta sociedad todavía entonces podríamos deducir que la mente de ellos están completamente confundidos. Esto nos recuerda cuando justamente el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos. ¿Qué les preguntó a sus discípulos? Ellos estando ahí presentes, y les preguntó lo siguiente: ¿Qué dicen los hombres de mí? Y ellos dijeron, unos dijeron, tú eres el Juan el Bautista. Otros dijeron, tú eres el Elías. Otros dijeron, Jeremías. Otros, los profetas, eres uno de los profetas. Y el Señor Jesucristo, ¿y quién creen ustedes que yo soy? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Teniendo en cuenta estas, ni siquiera son ilustraciones, estas verdades, ¿a qué o a quién usted se identifica claramente? ¿A quién se identifica usted? Ustedes son aquellos que todavía tienen la tendencia de considerar a Jesucristo como un hombre que estuvo en la tierra, que murió como los demás hombres. ¿Todavía siguen dudando de quién es Jesucristo? ¿O se identifican claramente con aquellos que tienen una postura firme, que tienen convicción, así como lo hizo Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador, tú eres el Señor Dios? Usted debe identificarse, usted debe tener su mente clara para poder decir, Cristo es el Señor. En este Evangelio de Juan, lo que hace Juan es justamente, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, hay un despliegue de lo que significa quién es Jesucristo. Y en Juan capítulo 1, versículo 14, él dice, justamente, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está un testigo ocular. Juan lo miró, Juan lo vio, Juan estuvo con él y vio el despliegue del poder de un Dios verdadero, Jesucristo. Ahora bien, Juan reveló a Jesucristo no solamente como el Hijo de Dios, sino que reveló su verdadera identidad, hecho carne, que vino a la tierra y se ofreció como sacrificio por los pecados. Él presentó al Verbo, al Jesús, al Mesías, el que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por lo tanto, la postura del cristiano es deleitarse en conocer a la persona del Señor Jesucristo. El verdadero cristiano debe profundizar las Escrituras y deleitarse profundamente en el conocimiento de la verdad. Mientras más buscamos en deleitarnos en quién es Jesucristo, más nos vamos a asombrar de Él. Estaríamos perplejos de su persona, sorprendidos de quién es Jesucristo. Estaríamos refugiándonos en los más altos pensamientos de quién es Jesucristo. Por lo tanto, la meta o la clave específica, abra la Biblia, ponga los ojos en la Escritura y mire quién es Cristo. Teniendo en cuenta esta introducción, en esta mañana nosotros vamos a ver 3 puntos importantes que nos van a ayudar a identificar quién es el Señor Jesucristo. Vamos a mirar, primer punto, Jesucristo, el Verbo divino, el Dios verdadero. Versículo 1 y 2. Segundo punto, Jesucristo, el creador de todo. Segundo punto. Tercer punto, Jesucristo, la luz del mundo. La luz del mundo. Comenzamos a desarrollar el primer punto, Jesucristo, el Verbo divino, el Dios verdadero. Juan capítulo 1, versículos 1
y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Como ustedes pueden apreciar, miren, si hacemos una comparación con los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, si hacemos una comparación con Juan, estos evangelios sinópticos empiezan con genealogías, empiezan con el nacimiento de Cristo, empieza con lo que indicaron las profecías y se cumplieron esas profecías. Juan no hace lo mismo. Juan no empieza con genealogías. Juan no empieza con el nacimiento de Cristo. Juan no empieza con la predicación de Juan el Bautista. Juan va directo al grano. Juan va directo al grano y miren cómo él empieza este evangelio. Miren, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan inicia este evangelio con una afirmación única. Es un asunto de admiración que nos invita a meditar en estas palabras que son suficientes para considerar el objetivo primario del autor de este evangelio. Establece la gloriosa identidad de Jesucristo. Miren, empieza con esta frase, en el principio, en el principio. ¿Qué está indicándonos aquí? Está determinando la existencia del Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿sabe lo que está determinando? La preexistencia del Señor Jesucristo. La preexistencia del Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que está indicando la Escritura es que Jesucristo siempre existió. Jesucristo siempre existió. Miren, antes de que existieran los ángeles, antes de que existieran los principados, antes de que existieran las potestades, antes de que existieran los cielos y la tierra, antes de que existiera el sol, la luna y todo lo que nosotros vemos, las montañas y todos los seres vivos, Jesucristo ya existía. Jesucristo ya existía. Antes de todo lo que nosotros vemos en nuestro entorno o todo lo que está creado, Jesucristo ya existía antes de que sean creados los cielos y la tierra. Por lo tanto, consideramos clave fijarnos en la eternidad, atributo esencial del Señor Jesucristo. Jesucristo es eterno. Jesucristo es eterno, es decir, que nadie, absolutamente nadie lo ha creado. Y quiero que usted se grabe en su mente y en su corazón, nadie, absolutamente nadie lo ha creado al Señor Jesucristo. Tengamos mucho cuidado con aquellas enseñanzas que expresan que Jesucristo fue creado. Si estas enseñanzas, como algunas religiones, la están divulgando, la están promulgando, realmente es una herejía. Están cayendo en enseñanzas heréticas. Jesucristo nunca fue creado. Al contrario, Él es preexistente. Él existió desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el principio. Él es el fin. Lo que está demostrando Juan es que Jesucristo nunca fue creado, sino que Jesucristo creó todas las cosas. Ahora bien, las mismas palabras del Señor Jesucristo confirman la preexistencia. ¿Acaso ustedes no recuerdan? Justamente en este Evangelio de Juan, Él dijo lo siguiente, y esto dejó abrumados a muchos, especialmente a la clase, a la élite de los religiosos, a los fariseos, cuando Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esto hizo pedazos su religiosidad, porque estaba demostrando el Dios verdadero cara a cara con los religiosos y les estaba demostrando quién comanda aquí en la tierra. Jesucristo. Él dice el texto, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Juan tiene en mente indicar a su audiencia la naturaleza propia del Señor Jesucristo. Tomemos en cuenta la siguiente palabra. Este Verbo era. Miren, habla de una acción en el pasado que refuerza tremendamente que Jesucristo estaba en continua existencia.
Ahora bien, al decir en el principio era, está demostrando la preexistencia de Jesucristo. En el principio era el verbo. Esta palabra verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra verbo? Y esta palabra verbo no solamente la encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1, que se repite 3 veces. También la encontramos en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1:1. También la encontramos en Juan capítulo 1, versículo 14 y en Apocalipsis 19:13. Qué coincidencia que son estos los evangelios y el libro que Apocalipsis que Juan mismo escribe. Por lo tanto, esta palabra verbo en todos estos versículos significa Cristo. Cristo significa Cristo. Estos versículos que nosotros vemos tienen significado de Cristo. Quedaría de esta manera. En el principio estaba Cristo. En el principio estaba Cristo, el verbo. El verbo, el logos, es decir, Jesucristo, el Dios verdadero. Esta es una prueba definitiva de la deidad de Jesucristo. Nosotros podemos entender de esta manera que Cristo el Verbo es el Dios verdadero. Son verdades no negociables por el mismo hecho que se puede observar a través de esta palabra la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Para muchos podemos considerar, para muchos es una locura. Es una locura pensar que Jesucristo es Dios. Para muchos, una locura porque su naturaleza humana no redimida no les permite creer en la verdadera identidad de Jesucristo. Muchos cuestionan la verdadera identidad del Señor Jesucristo y consideran a quienes nosotros, que somos redimidos por gracia y misericordia de Dios, y que creemos porque Dios nos dio una fe para creer, nos consideran a nosotros fanáticos o que estamos locos por considerar a Jesucristo Dios. Lo que me hace entender que la mente debe estar redimida o rescatada para que pueda ver la gloriosa naturaleza del Señor Jesucristo. Ahora bien, pero para pocos, es decir, para aquellos que han sido redimidos, es una verdad cargada de gracia que fortalece al cuerpo de Cristo. Una verdad que hace posible que la mente humana pueda llegar a creer y mantener una fe genuina. Quienes no lo hemos visto en persona, tenemos el privilegio de creer por la fe quién es Jesucristo. Estamos hablando de Jesucristo, miren, el Verbo divino, el Dios verdadero, que estuvo antes de la creación del universo, el creador del mundo. Ahora bien, una vez que nosotros identificamos a Jesucristo, quien existió siempre, que fue antes de la creación y que Jesucristo es el Verbo, el Dios verdadero, ahora Juan nos transporta a lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo. Y miren lo que dice la siguiente frase. Y el Verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. ¿Cuál sería entonces la palabra tan importante que nos puede conectar aún más este significado del verbo? Entonces podemos considerar esta preposición con. Esta preposición con. Esta es una preposición que sugiere la siguiente idea. En compañía de. En compañía de. Repito, el verbo era un Dios. Cristo en compañía con Dios. ¿Qué más podemos decir? Identifica claramente entonces a dos seres personales, el uno frente al otro. El uno frente al otro, es decir, Jesucristo cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. El verbo Jesucristo en esencia es igual al Padre. Esto tiene la connotación de que los dos pueden disfrutar de una íntima comunión, de una estrecha comunión, de una profunda relación. El apóstol Juan asevera que existe una relación entre iguales.
Porque los dos, tanto el Verbo, que es Jesucristo, como Dios, comparten la misma esencia. Esto nos recuerda justamente la semana anterior que habíamos visto una de las frases que también destruyó la religiosidad de los fariseos cuando dijo el Señor Jesucristo: yo y el Padre uno somos. Iguales en esencia, iguales en esencia. La esencia divina la tiene el Padre y también la tiene el Hijo. Alguien dijo muy acertadamente lo siguiente: el Verbo nunca dejó de ser, siempre fue. El Verbo nunca dejó de ser, siempre fue. Por lo tanto, el Verbo estaba con Dios, y esta declaración afirma rotundamente que el Verbo, Jesucristo, es Dios. Creo que nosotros vamos a salir no con grandes expectativas, no, con la verdad en la mente de aquí, de la iglesia, diciendo que Jesucristo es Dios. Bueno, ese es el objetivo. Dios ha dispuesto de su palabra para que nosotros creamos en Él. Miren lo que dice, y quiero que me acompañen a Juan capítulo 17, versículo 5. Juan capítulo 17, versículo 5. En Juan capítulo 17, versículo 5 dice lo siguiente: ahora pues, dice la palabra, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Mire lo que dice aquí: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Repito este versículo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, como dijo un comentarista, de este modo la encarnación empieza a destacarse más claramente como una obra de infinita condescendencia e incomprensible amor. La verdad de la deidad de Jesucristo y la comunión que se destaca con el Padre, la absoluta unidad del Hijo y el Padre, una sola esencia, esto identifica al Dios de las Escrituras. Esta es la base vital de la fe cristiana. Y voy a repetir en estas palabras: doctrina esencial, doctrina no negociable. Jesucristo, verdaderamente Dios, y Jesucristo, verdaderamente hombre. Eso es lo que indica las Escrituras. Ahora bien, el apóstol Juan concluye con Juan capítulo 1, versículo 2, diciendo lo siguiente: este era el principio con Dios, dice. Versículo 2. Este era el principio con Dios. Y el verbo, dice, era Dios. Y el verbo era Dios. Esta es una aseveración definitiva sobre la deidad del verbo. El verbo en esencia es Dios y quedaría de esta manera: el verbo que era en el principio, que estaba en unidad con Dios, es también Dios. Literalmente se lee: y Dios era el verbo. Jesucristo es Dios y no es cualquier Dios. Muchos de nosotros hemos escuchado el verbo, el logos. Logos, que literalmente significa la palabra. Esta palabra connota un mensaje que lógicamente está encarnado en Cristo, y este mensaje es un mensaje de vida. Entonces el logos al que Juan se refiere es al logos, el verbo divino como el Padre. Por lo tanto, solamente, y quiero que escuche esto, solamente Jesucristo tiene las palabras de Dios, es decir, que Jesucristo es el verbo eterno que tiene las palabras de vida eterna. El único verbo, que es Jesucristo, nos garantiza las palabras fieles, porque es el único que permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, en el versículo 2, nuevamente repito, este era en el principio con Dios.
Y aquí nosotros vamos a demostrar lo siguiente, porque dice la Escritura, conclusión definitiva. Debemos recordarnos a nosotros mismos que Jesucristo, el Verbo, no llegó a ser Dios, sino que es Dios. Y debemos tener muy claro la definición de lo que significa el Verbo. ¿Qué manera de comenzar a estudiar este Evangelio? Juan, el apóstol, nos entrega la doctrina verdadera del Dios verdadero. Ahora usted tal vez esté preguntando, ¿en qué parte de las Escrituras nos indica que Jesucristo es Dios? ¿En qué parte nos indica que Jesucristo es Dios? Sí hay versículos y quiero que me acompañen. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. La palabra del Señor dice lo siguiente en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Otro versículo más. Veamos Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. En Romanos capítulo 9, versículo 5 dice lo siguiente. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero no queda ahí. Nosotros podemos entender y mucho más por las escrituras que manifiestan la verdadera naturaleza del Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Tengamos mucho cuidado de aquellos grupos religiosos que tergiversan las escrituras. Tal es el caso de los testigos de Jehová, que en su traducción lo tienen de esta manera. El Verbo era un Dios. El Verbo era un Dios. Esto es incorrecto. El Verbo no era un Dios. El Verbo es Dios. Es conducir a una persona a tener una idea completamente equivocada de quién es Jesucristo. Tales religiones empiezan a decir lo siguiente: Jesucristo fue creado. ¿Por quién? Por el Padre. Ese es un error doctrinal y es una herejía. Y hay que manifestarla. Tales religiones, no adoran al Señor Jesucristo porque hay una confusión. Ellos consideran que hay un solo Dios y que el Hijo es menos que el Padre. Nosotros creemos en la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por lo tanto, no debemos permitir que nos engañen con doctrinas falsas. La corrección es esta: el Verbo no era un Dios. El Verbo no era un Dios. El Verbo es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Por lo tanto, si alguien viene con otra enseñanza, con otra doctrina, significa que no ha entendido verdaderamente el Evangelio. Amados hermanos, no podemos nosotros admitir doctrinas heréticas. Si alguien dice que Jesucristo ha sido creado, se debe desechar rotundamente esa doctrina. Si alguien considera que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un ser creado, esta persona no es salva, porque no está abrazando la doctrina verdadera. Y quiero que me acompañen justamente a Gálatas, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Y aquí
prácticamente exhortación fuerte. Una exhortación fuerte para aquellos que todavía no conocen a Cristo. Y para aquellos que todavía siguen dubitando en su mente de quién es Cristo. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículos del 7 al 9. Dice lo siguiente. Esta es una exhortación. Esta es una exhortación fuerte. Dice lo siguiente. Versículo 7, Gálatas capítulo 1, versículo 7. No que haya otro, es decir, no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. En otras palabras, si una persona está tergiversando la escritura, está perturbando la doctrina, está maltratando la sangre de Cristo, entonces me atrevería a decir que es una persona que no conoce la doctrina de Cristo. Si Cristo es Dios, así lo creemos porque lo afirma la Escritura. Por lo tanto, si una persona no cree en la verdadera identidad del Señor Jesucristo, que Jesucristo es verdaderamente Dios y que Jesucristo es verdaderamente hombre, entonces podríamos catalogarlo de una persona que no ha entendido el Evangelio y que es un anatema. No nos podrían a nosotros engañar. El filtro para que nosotros consideremos una estabilidad espiritual es la Biblia, es la Escritura. Ahora bien, aquellos entonces que niegan la deidad de Jesucristo y el Evangelio están bajo maldición. Una vez que hemos visto a Jesucristo, el Verbo, el Dios verdadero, ahora Juan el apóstol nos entrega justamente algo que nosotros debemos entender de la preexistencia del Señor Jesucristo. Jesucristo, el creador de todo. ¿Y por qué decimos que Jesucristo es el creador de todo? Vamos a Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren lo que dice, nuevamente voy a repetir el versículo 3. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por Cristo, por Jesucristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora bien, Él creó todo lo que ha sido hecho y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Un comentarista dijo lo siguiente: el mundo no pudo haber aparecido en la escena histórica sin un creador. Sin un creador. Quiero indicarles la siguiente ilustración. Por ejemplo, sería absurdo pensar que un reloj se hubiese creado por sí mismo. Es absurdo. Ya está, suena ridículo. Peor aún, si nosotros regaláramos a un amigo un reloj y le dijéramos, este reloj, nadie lo hizo, nadie lo creó, nadie lo inventó. Creo que también recibiría este reloj y quien recibiría este reloj diría que estamos locos, que estamos mal. Pero sabemos que alguien hizo el reloj y lo puso a funcionar. Muchos andan diciendo cosas ridículas como tratando de convencernos que el mundo se creó solo sin la necesidad de ninguna intervención. Nosotros sabemos y creemos que las Escrituras enseñan todos los detalles de cómo fueron creados por Dios, quien en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, ha hecho todo lo que existe. Cada molécula, cada átomo, cada célula, todo ha sido creado por Dios, por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo.
mientras que los científicos descubren lo que ya Dios había creado. Juan enfatizó la obra del Verbo. Juan está enfatizando que el Señor Jesucristo estuvo ahí en la creación. Jesucristo vino a revelar al Padre y la obra de la revelación comenzó en la creación, porque la creación revela a Dios, a quien es el Creador. Esto ratifica de manera directa que Jesucristo fue el agente de la creación. Por lo tanto, Él es el Creador. Es imposible que el Creador entonces haya sido creado. Es imposible. Esto no tiene sentido. Nuevamente repito que muchos tienen la idea o la creencia de que Jesucristo fue creado. Jesucristo, como se habló anteriormente, siempre existió antes de la creación. La Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estuvieron presentes ahí en la creación. Su poder creador hizo posible todo lo que nosotros vemos. Y sin duda alguna, esto nos lleva a la creación que está detallada prácticamente en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 2. Y al final de estos capítulos dice, todo es bueno. Todo es bueno. Identifica a quién? Al Creador, Dios. El Creador, Dios del universo, Dios de los cielos y de la tierra. ¿O acaso no nos recuerda cuando Pablo escribió justamente este libro de Colosenses? Y ahí indica quién estuvo presente en la creación. Y quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Me parece que esta es la tercera vez que estamos nosotros repitiéndolo, este tramo de las Escrituras. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Se dan cuenta? Él es el creador entonces. ¿O acaso esto no es suficiente para creer que Jesucristo es Dios? Todas las cosas fueron creadas por el Verbo. El autor de Hebreos categóricamente afirma lo siguiente: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué debemos entonces afirmar? La grandeza de la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios y Él ha creado todo. Una vez que el apóstol Juan hace una introducción veraz de quién es realmente Jesucristo, lo que hace ahora es indicarnos que el Creador viene a este mundo. Viene a este mundo. Que el Creador, una vez que ha creado todo, entonces Él viene a este mundo y pasa a la vida. Miren lo que dice justamente Juan capítulo 1, versículos 4. Juan capítulo 1, versículo 4. Dice lo siguiente: Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la personificación de la vida y de la luz eterna y gloriosa en el cielo. Miren, Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo entró al mundo de los hombres,
donde habita el pecado, y muchos reaccionaron de distintas maneras cuando Jesucristo, la vida, la luz del mundo, vino a este mundo. Muchos reaccionaron de distinta manera, muchos lo rechazaron, muchos no creyeron, muchos inclusive hicieron caso omiso a su identidad, y fueron pocos los que realmente creyeron. Si nosotros nos percatamos en lo más valioso para el hombre es la vida, es la vida. El apóstol Juan enfatiza que la vida está en Jesucristo. Jesucristo es vida. Nadie le ha dado vida a Él. Él no depende de nada para vivir. Miren, tal como lo describe en Juan capítulo 5, versículo 26. Juan capítulo 5, versículo 26 dice lo siguiente. En Juan capítulo 5, versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesucristo no solamente tiene vida, sino que es vida. Juan, el amado, al hablar de vida, se refiere específicamente de vida espiritual. Voy a repetir justamente este versículo. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces podemos decir que Jesucristo, que es vida en esencia, Él es el único que puede dar vida espiritual. Vida espiritual. Juan, como el testigo ocular de Jesucristo, él pudo comprender de qué se trataba. Es decir, que la vida se le manifestó a estos discípulos. Ellos fueron los testigos oculares que pudieron mirar al Señor Jesucristo, como dice la Escritura. Ellos lo vieron y testificaron. Ellos anunciaron la vida eterna porque sabían quién era Jesucristo y testificaban quién era el Señor Jesucristo. Y al testificar quién era el Señor Jesucristo, se estaba prácticamente desplegando el poder de Jesucristo para que muchos puedan tener vida espiritual. Si la palabra dice que Él es la vida, entonces es el único que puede dar vida espiritual. Vida espiritual. Esto tiene una conexión prácticamente con el propósito de este libro. Y quiero que recordemos cuál es el propósito de este libro. Vamos a Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice lo siguiente, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengáis vida en su nombre. Muchas veces nosotros hemos hablado del Evangelio. Hay un solo Evangelio que no deberíamos nosotros claudicar nunca. Un solo Evangelio que se centra en ¿quién? En el Señor Jesucristo. El quien imparte vida a todos aquellos que creen en Él para salvación. Si Jesucristo vino a este mundo, vino para salvar. Si Jesucristo vino a este mundo, vino para impartir vida espiritual a quienes están muertos en sus delitos y en sus pecados. Vino a levantar cadáveres o muertos espirituales que se encuentran con ceguera espiritual, que se encuentran con la dirección de irse al infierno. A ellos vino para darles vida espiritual. A ellos vino para rescatarlos de su vana manera de vivir. A ellos vino para darles vida, les sopló vida en ese corazón duro, les sopló vida en esa dureza de corazón. Y pudieron ver. Y ahora su vida es distinta, es diferente. ¿Por qué? Porque la intervención del poder de Dios fue suficiente para que puedan vivir conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, si Jesucristo es la fuente de vida, si Jesucristo es el poder que nosotros necesitamos, Él es el dador de la vida. Jesucristo es la luz que vino aquí a irradiar, la luz. Y aquí hay dos palabras, luz y vida.
La luz y la vida no se pueden separar, nunca. Y cuando, y cuando la vida se manifiesta, se llama luz. Por lo tanto, la vida que es Jesucristo se manifestó de manera pura y sin mancha y es la luz del mundo. Es esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Tanto la vida como la luz tiene la connotación de santidad. La luz se manifiesta contra las mentiras y el pecado. Y por eso es que justamente cuando el Señor Jesucristo habló y dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren, esto es impresionante. ¿Cómo es posible que el hombre pueda salvarse a sí mismo? No, nunca. Solamente Cristo le puede quitar la venda que tiene en los ojos. Y esa venda está prácticamente saturada por el pecado. Y vino Jesucristo para quitar esa venda y darle luz y que usted pueda ver bien. Y ahora tengo una mente que tenga la capacidad de discernir o que tenga la capacidad de vivir bien. Ya no tienen los mismos deseos de antes. Se esfumaron esos deseos. Movieron esos deseos fatalistas, malos, perversos, viles. Se acabó. Por eso es luz. Jesús, la luz del mundo, vino a iluminar a un mundo hostil, para que este mundo hostil puedan mirar la esencia, la naturaleza de quién es el Hijo, el Señor Jesucristo. Cristo el Mesías, el Salvador. Llévese eso en su mente, el Salvador, que vino a triturar esos pensamientos perversos y poder ponerle una nueva mente, y poder ponerle una mente capacitada, una mente sobria, organizada, guiada por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, al decir el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y muchos los hemos experimentado estas verdades. Muchos lo hemos experimentado estas verdades. La luz, versículo 5 de Juan capítulo 1 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que observamos es un contraste. Por un lado, observamos la luz y por otro lado estamos observando las tinieblas. No hay medias tintas. La luz que irradia en medio de las tinieblas y las tinieblas que representan prácticamente la oscuridad espiritual y que tiene su representante llamado Satanás. El gran primer pecador Satanás, quien se rebeló contra Dios, contra el Altísimo, y a consecuencia de su pecado se convirtió en tinieblas. El príncipe de la potestad del aire es el sistema satánico que se opone a la luz, que se opone al verbo, al logos, al Dios encarnado. ¿Quién puso trabas, obstáculos e hizo que el hombre cayera? ¿Qué sucedió después? El primer hombre, Adán, fue vulnerable a las iniciativas sutiles de Satanás, provocando la caída del hombre, y este cayendo en tinieblas a causa del pecado, de la desobediencia, se impone la maldad, y este es el patrón en este mundo. ¿O acaso no nos recuerda la depravación total a raíz del pecado? Tenía que haber venido el Señor Jesucristo para parar el pecado. Por lo tanto, no nos debe sorprender el impacto de las tinieblas en este mundo lleno de maldad, lleno de odio, lleno de venganza. Todo esto destruye vidas. La humanidad se encuentra en tinieblas espirituales y desde luego no tiene contacto con la luz. Es por eso que la lucha es continua contra las tinieblas. Siempre va a haber lucha. La luz y las tinieblas. Hijos de luz versus hijos de las tinieblas. Pero Jesús es la luz del mundo, que está en el corazón del creyente, que está en el corazón del redimido, para destruir las tinieblas. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que no tenemos nosotros lucha contra sangre y carne.
Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha es espiritual. Pero tenemos al vencedor, Jesús, la luz del mundo. Los hombres viven en tinieblas. Los hombres no redimidos viven en tinieblas. Están entenebrecidos. Tienen una mente entenebrecida. Los hombres viven su vida de muerte y de pecado. A estos hombres vino la luz que es Jesucristo. Esa luz que resplandece. Esa luz que tritura el pecado. Esa luz que fulmina lo que está mal en el corazón del hombre. Y miren este verbo resplandecer. Este verbo resplandecer está en tiempo presente, es decir, que esa luz brilla, alumbra los corazones, quitándoles las tinieblas. La luz en las tinieblas, es decir, en el mundo hostil, resplandece. Esta es la luz que resplandece, que da vida y otorga salvación. Esta es la razón principal de este Evangelio de Juan, que quienes creen en el Señor serán salvos. Amados hermanos, miren esta palabra creer, creer. Y esto es lo que enfatiza Juan. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo vivirá para siempre con Cristo. Todo aquel que cree en Hijo nunca morirá y vivirá para siempre. Nosotros entendemos de esta manera. El Señor Jesucristo dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si Él es la luz, es para que lo rescate de las tinieblas, para que salga de ese campo de minas o ese campo donde explota y quieren matarlo y quieren destruirlo. Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para sacarlo de ese campo y llevarlo hacia Él. El profeta Isaías hace una declaración poderosa y quiero que me acompañen a Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2. Dice lo siguiente. Isaías capítulo 9, versículo 2 dice lo siguiente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Repito, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Estas son las promesas fieles del Verbo de Dios Supremo. Por lo tanto, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Los hijos de Dios, si bien es cierto, están lidiando con muchas cosas. Es verdad, estamos luchando con muchas cosas. Aunque las tinieblas estén rodeándonos, a los hijos de Dios, la luz de Jesucristo siempre estará presente, porque las fuerzas de las tinieblas no podrán apagarla. Por eso es que dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no son capaces de vencer a la luz. No pueden. Esto nos recuerda el primer evangelio, el prototipo, como lo llaman algunos teólogos cuando se escribió Génesis. En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como dijo un comentarista, la luz brilla en las tinieblas porque las tinieblas no lograron vencerla y sofocarla. Cristo
vino a apagar las tinieblas en el momento que fue al Calvario, en el momento que fue al monte de Getsemaní. Ahí en esa cruz se llevó todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados. Se llevó todo lo que nosotros habíamos ofendido a Cristo, llevándose todo, absolutamente todo, y perdonándonos. Qué sacrificio más grande del cual nosotros deberíamos estar gozosos. El sacrificio más importante es haber entregado a Dios a su propio Hijo y a nosotros darnos salvación eterna. Este es el amor de Dios para su pueblo, para quienes creen, para quienes creen. Las tinieblas, por lo tanto, no prevalecerán contra la luz. Jesucristo dio la estocada final en la cruz, destruyendo al imperio de la muerte, destruyendo a Satanás, destruyendo a la muerte, destruyendo todo lo que estaba mal, y nos dio vida. Repito, el que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. El que cree en mí correrán ríos de agua viva. Así que quiero culminar con la siguiente frase que dijo el pastor John MacArthur, lo siguiente: los incrédulos se pierden eternamente, no por no haber conocido la verdad, sino por rechazarla. Amados hermanos, quien rechaza la deidad de Jesucristo, quien rechaza la verdadera naturaleza de Jesucristo, no es salvo. No es salvo. Concluimos entonces respondiendo la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Entonces, Juan el apóstol afirma las grandes doctrinas, la preexistencia de Jesucristo, la deidad de Jesucristo, el poder creador de Jesucristo, identificando claramente quién es verdaderamente Jesucristo: Dios encarnado, el Dios vivo, ha venido a esta tierra para salvar a todos aquellos que creen. En esta mañana hemos visto 3 puntos importantes. Jesucristo es el Verbo divino, el Dios verdadero. Jesucristo es el creador de todo. Jesucristo es la luz del mundo.